Buenas noches, bienvenidos a Constructor Literario, un espacio para lectores y para compartir curiosidades, enseñanzas, conocimientos sobre todo lo que tenga que ver literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que es parteaguas en la literatura. Hay un antes y hay un después de esta creación. De ahí la importancia. Y justamente va a ser su 60 aniversario. El 28 de junio es el 60 aniversario de esta obra. Y la verdad estoy muy sorprendido porque estuve buscando ediciones conmemorativas del 60 aniversario y me encontré con la sorpresa de que no sacaron una edición de los 60 años. La verdad me sorprendió bastante porque hubiera sido, al igual que estas ediciones, un éxito de venta. Porque pues hay tantos seguidores de este libro Rayuela que no nada más lo tenemos una vez, lo tenemos varias veces. Ya lo coleccionamos en diferentes ediciones por los regalos que nos dan las diferentes editoriales. Cada libro tiene un regalo adicional de la editorial y por eso nos gusta coleccionarlo, aparte de la importancia que tiene en la literatura. El 28 de junio se cumplen 60 años de esta obra, que en un principio también se pudo haber llamado Mandala. Ese era como un nombre sugerido también por Cortázar. Julio Cortázar es el creador de esta obra. Y bien, pues en este caso yo lo tengo en varias ediciones que, como ya mencioné, este es de 50 aniversario de Alfaguara. Lo que me gusta de aquí es el tamaño de letra, y en la versión de pasta dura nos hacían un regalo de un mapa de los lugares que comenta la novela en París, que es donde se desarrolla. Pero en esta edición de pasta suave pues no venía ese regalito, lo cual no me afectó tanto porque como lo tengo varias veces, esta es una edición de cátedra en donde vienen precisamente Cátedra hace los comentarios a pie de página para aprender más de la obra, y en este caso sí viene el mapa del que les hablé. Aquí se puede observar cómo nos va llevando en los lugares donde relata los personajes, las vivencias, lo que acontece en la novela nos va guiando en el mapa. Entonces, bueno, el que no tenía en mi pasta dura de Alfaguara lo tengo en Cátedra, con comentarios muy importantes en esta versión. Sobre los comentarios adicionales que hacen las diferentes ediciones, creo que este es el mejor, Cátedra. Aunque lo pesado es el tamaño de la letra. Aquí sí cuesta un poco más de trabajo estarlo leyendo. También cuento con la edición de la Real Academia de la Lengua, que es esta. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde el regalo que nos hacen aquí es los apuntes de cuando se estaba desarrollando el libro. Apuntes, diagramas, propuestas de nombres. Son todos ellos bosquejos. Hay cosas que están canceladas, cosas subrayadas, diagramas, sitios. Todo eso da riqueza al conocimiento de la obra de Rayuela. Pues bien, vamos a iniciar con la explicación de dónde viene la importancia de esta obra. Y bien, en todas las artes siempre hay algún creador, en este caso Julio Cortázar,
que tienen una obra, Rayuela, en donde toma tal importancia que hay un antes y un después de esta novela, que en realidad se le llamó la antinovela o la contranovela. Y eso tiene que ver con la creatividad y la innovación que tuvo Julio Cortázar al escribir con un propósito, porque Cortázar quería hacer algo que impactara la literatura. De hecho, en algunas cartas donde habla con sus amigos escritores, dice que está a punto de lanzar una bomba, que va a ser la contranovela. ¿Y por qué? La primera vez que yo tuve contacto con este título, recuerdo que uno de mis amigos, que también disfruta bastante de la lectura, lo llevaba entre su agenda, ¿no? Con su agenda. Y llevaba un separador, más o menos a esta distancia. Y pues como entre lectores, pues siempre viene la pregunta obligada de cómo está ese libro, todo eso que nos da curiosidad. Y entonces le digo, mira, ya casi terminas tu libro. Y me dice, no, en realidad lo voy iniciando, pero ¿cómo es posible? Pues si ya vas aquí, ahí está tu separador. Y dice, sí, nada más que este libro no se lee normalmente como cualquier libro, ¿no? O sea, de ahí vienen las innovaciones. Vamos a ir enumerando las innovaciones de este libro porque hay un antes y un después en Rayuela. La primera innovación es la forma en que se lee el libro. Y Julio Cortázar nos proporciona un tablero de indicaciones de cómo debemos ir siguiendo la lectura. Por ejemplo, ahorita voy a buscar en esta edición el tablero que aquí está. Y podemos observar cómo nos menciona que tenemos que ir saltando los capítulos. Quiere decir que probablemente, por ejemplo, del 2 hay que saltar al 116, que es lo que le pasó a mi amigo, por eso dice que iba iniciando. Llega al capítulo 2 y luego tiene que ir al 116 y ahí continuar y luego regresarse. Hay varias formas en que se puede leer este libro, pero una de ellas es la que propone Cortázar con estos saltos. De ahí el nombre de Rayuela. En México, nosotros tenemos el juego de la rayuela, que es lanzando monedas y la que quede más cerca de la línea en el concreto, en la banqueta o en el piso, es el que gana. Pero en Argentina la rayuela se conoce con este diagrama, que nosotros lo conocemos como el avión en México. También se moja un papel, se lanza uno de los números y tienes que ir brincando de casilla en casilla hasta ir avanzando y llegar a la meta. Entonces, digo, en México no se llama rayuela, en México conocemos como rayuela otro tipo de juego. En Argentina, el avión que nosotros conocemos en México es la rayuela. Entonces, como para ir entendiendo un poquito más los porqués. Entonces, una forma de leer el libro es la forma convencional del inicio hasta un cierto lugar donde Julio Cortázar decidió marcarlo con 3 asteriscos que son equivalentes a la palabra fin. Se puede leer de esa forma. Otra forma es seguir el tablero e ir saltando entre los capítulos, que de hecho es la que yo les recomiendo, porque así está diseñado el libro para leerse en ese orden de los saltos. E increíblemente hay continuidad. Ya ustedes descubrirán que hay continuidad, que hay conexiones, que sí se puede seguir de esa forma. Y bueno, la creatividad es indudable.
Habíamos mencionado que la primer cosa sobresaliente del libro, por el cual es un antes y un después en la literatura, es eso, la forma en que se puede leer. La segunda es que implementa varias innovaciones. Lo que el escritor pretende es de que el lector participe más, no sea un lector pasivo que esté esperando el final, el desenlace, sino que llegue un momento en que tenga un cierto papel de influencia en la lectura el mismo lector. Entonces está subdividido en 3 partes. Nos indica la forma en que debemos ir saltando, pero también tiene otras cosas muy interesantes. Conozcamos un poquito sobre el origen de Julio Cortázar para saber por qué llega a esta obra. Julio era un excelente creador de cuentos. Su terreno siempre fue la fantasía. Era donde él tenía sus mayores fortalezas. Lo dominaba completamente el cuento. Pero en la novela lo que pretendía es la innovación. Entonces, cuando él ya domina algo que es el cuento, quiere trasladarlo, sus habilidades, hacia una meta más grande, que evidentemente es esta. Entonces, el cuento lo describe Julio Cortázar en este libro, Clases de Literatura, como una esfera, como una forma geométrica de una esfera, en donde tiene un inicio, un desarrollo y un final, una forma perfecta. Dice que a una novela nunca le daría la idea de una esfera, más bien de un poliedro, porque tiene incluso posibilidades infinitas, como en esta novela. Entonces el cuento es algo que se desarrolla y se cierra, pero dentro de ese cuento siempre tuvo la innovación también, Julio, de la fantasía. Tiene títulos. Bueno, aquí tenemos el compendio de todos sus cuentos de Julio Cortázar. Y la verdad es que tenía que ser él el que llegara a una meta como Rayuela, porque si nosotros comenzamos a leer sus cuentos, vamos a descubrir que siempre está presente el humor y la fantasía. Entonces, por ejemplo, recuerdo, hay cuentos que son muy famosos, como Casa Tomada, que si se está hablando de Julio Cortázar, pues se tiene que mencionar ese cuento, que se le han dado muchísimas acepciones también, en donde incluso le han dado un significado de política que él no descarta. Julio Cortázar no lo descarta, dice que esa lectura puede ser válida. Pero tiene otros bastante graciosos, como ahorita me viene a la mente uno que se llama Manos que Crecen, en donde está narrando una pelea que sucede en un cuarto de edificio, y después de un altercado entre las 2 personas involucradas, se empiezan a dar de golpes, y uno de ellos sale de su cuarto, del cuarto donde estaban discutiendo, y mientras va caminando en el pasillo, las manos le van creciendo. Entonces, evidentemente es fantasía, pero es algo que describe con tanto detalle, que nosotros estamos dentro de esa historia mientras está sucediendo. Después toma un taxi esta persona y las manos siguen creciendo más, de tal forma que ya no se podía ni acomodar en el taxi, y pide que lo lleven a un hospital para que se las operen. Y no me gustaría contarles el final, pero ese es el desarrollo del cuento, para que se den una idea de la fantasía, de la forma descriptiva y de la creatividad
que usaba Julio Cortázar. Y no es casualidad, ya que Julio Cortázar fue traductor de Edgar Allan Poe. Digo, esta edición no es la traducción de Julio Cortázar, pero Julio Cortázar hizo la traducción de los cuentos de Poe. Entonces, una vez que traduces la obra de este autor, pues lógicamente vas aprendiendo, ¿no? De su estilo, de sus características particulares, y lo tomas como un maestro. Entonces Julio Cortázar siempre ha dicho siempre dijo que Poe y Julio Verne fueron sus maestros a seguir, sus influencias. Y pues ya conocemos a Julio Verne, entonces también es fantasía pura, ¿no? En esos viajes submarinos, en esos viajes fuera de la Tierra, en esos viajes al centro de la Tierra. Entonces, con estas bases, Julio crece y va desarrollando su estilo propio, se hace un experto en el arte de los cuentos, experto. Y él mismo lo aceptaba. Él decía, yo tengo así como unos sensores que detectan la historia y únicamente tengo que bajarla al papel. O sea, esa es mi facilidad, ese es mi don. Entonces, ya cuando él imparte clases, que este es uno este es mi libro preferido de autores que hablan sobre cómo escribir, Julio Cortázar, Clases de Literatura. Nos explica bastantes cosas de cómo tenemos que abordar la creación, la redacción. Incluso una de las partes que me gusta es de que menciona que cuando alguien está corrigiendo sus textos o corregía sus textos, por ejemplo, le decía, aquí te falta una coma o un punto y coma. Y él decía, no falta nada, así está perfecto. Porque si le pones ahí un separador o algo que cambie como está redactado, va a perder la musicalidad del texto. Entonces, wow, ¿no? O sea, llevaba un cierto ritmo como para darle musicalidad. Y creo que así es como se llama uno de los capítulos de este libro. Permítanme buscarlo. No me acuerdo. Aquí está. Dice, Los caminos de un escritor, el cuento fantástico, 1, el tiempo, la fatalidad, cuento realista. Y la quinta clase es precisamente eso, musicalidad y humor en la literatura. Otra vez el humor. Otros libros que hablan de cómo abordar o consejos hacia escritores es este de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista. También nos trata de explicar cómo se puede encontrar esa creatividad para redactar cuentos, novelas. Y también hay otro de Jorge Luis Borges profesor, que está bastante más grueso. Pero la verdad, de estos 3 libros, a mí el que me encanta y que he leído varias veces es Clases de Literatura por Julio Cortázar. Porque ya cuando somos seguidores de Cortázar, pues ya es un gozo cada vez retomar esas lecturas. Los cuentos, pues digo, no los he acabado completamente, pero sí disfruto de leer por lo menos unos 3 por semana. Entonces, es uno de los maestros del cuento que particularmente no estamos hablando de él de los cuentos. Ese es un punto muy grande a observar. Estamos hablando de él en esta obra. Entonces llevábamos, y les decía que tenía que ser Cortázar,
porque esa creatividad de las que ya le hablé, de las que les hablé en los cuentos, la transporta aquí a la novela, y entonces rompe el orden. Por eso es un antes y un después, porque ya entonces las lecturas no van a ser de inicio a fin. No van a ser lecturas en donde el lector esté esperando el desenlace. Aquí el lector no sabe qué es lo que va a pasar en el siguiente salto. Entonces, ahí viene uno de las que ya subrayé, de que son sus innovaciones. Otra innovación es que usa el denominado lenguaje glíglico. Como que se me trabó un poquito, pero es glíglico. Es un lenguaje inventado por Cortázar, que aunque no está en todos los capítulos, está en un capítulo en específico, que en cuanto nosotros lo estamos leyendo, no entendemos una palabra. O sea, como palabra, pero como contexto sabemos lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué está demostrando ahí? Que también se puede transferir hacia el lector lo que está pasando sin usar el lenguaje que conoce el escritor y el lector. Un lenguaje desconocido, completamente nuevo, que es el glíglico. Esa es otra innovación, ¿no? Incluso ahí Carlos Fuentes dijo que Cortázar había sido el Bolívar de la literatura latinoamericana, porque nos vino a liberar. También Vargas Llosa ha hecho un comentario muy similar de que, pues después de Rayuela ya no hay cadenas en la literatura, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, en el tiempo, en el orden, en el lenguaje. Y bueno, otra cosa a señalar es que el personaje principal es Oliveira, quien es una persona muy culta. Tienen sus amigos, que es el Club de la Serpiente, en donde se enfrascan en conversaciones profundas de artistas. Vamos a descubrir que este libro viene plagado de música, referencias a las artes, y una de esas artes es la música. Incluso, bueno, en muchas referencias al jazz, que si ustedes platican con un músico, pues les va a decir que la mejor parte de la música pues es el jazz, ¿no? Por toda esa creatividad también desbordante. Y para Cortázar, pues él era un admirador del jazz. Entonces, incluso hay algunas obras o álbumes musicales que se llaman jazzuela. Existe el jazzuela, ¿no? En donde se incorporan todas las obras del jazz de las que están hablando en este libro. Pero no nada más de eso, o sea, habla de otros libros en esas pláticas cultas con el Club de la Serpiente. Aquí acomodé un poquito los libros que tienen que ver con Rayuela. Y por ejemplo, recordé que Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Bueno, yo cuando llegué aquí, hace un juego de palabras Oliveira cuando está platicando sobre esta obra. Incluso está tomado, está borracho y confunde, cambia las letras, ¿no?, del nombre de Aldous Huxley cuando está haciendo la referencia a Las puertas de la percepción. Y si recordamos, ¿qué grupo tiene que ver con este título en la música? Pues es que nos va a llevar muy lejos. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo, también lo leí en círculo de lectura, este libro de Rayuela. Entonces de repente llegó el título, llegó la referencia, y entonces sí, lógico, las puertas de la percepción son los Doors, ¿no? Si las puertas de la percepción estuvieran abiertas, todo parecería infinito. De ahí viene el nombre de Doors, del grupo. Y así me fui metiendo o sea, eso detonó que yo empezara a recordar
todos estos eventos de estos grupos hasta llegar a Woodstock y llegar al concierto que todos conocemos de los 60s, con With a Little Help from My Friends. Entonces me acuerdo que fue una explosión ese día que mandé mi retroalimentación, porque yo estaba mandando pues lo referente al libro, pero ya cuando llegué a esta parte de la música empecé a meterme, hasta llegar a Woodstock, a los Doors, y pues a ese concierto que fue inolvidable, que es parte de la cultura. Entonces Rayuela te va a llevar a muchos lugares, muchísimos lugares. Es un hito en la literatura. Hay un antes de Rayuela y hay un después de Rayuela. ¿Quién ha hecho otra vez lo mismo? Nadie lo ha hecho, y esa es la verdad. Nadie ha hecho otro Rayuela o una obra parecida. ¿Por qué? Porque ya no sería original, ya sería una copia de Cortázar. Pero Cortázar puso todo lo que en algún momento parecía imposible, lo puso en una novela, de ahí que se le llamó antinovela o contranovela, por todas las cosas que cambiaba, pero del éxito, eso es indudable. De Joe Cocker, ¿no? Ahorita me quedé pensando de la canción de With a Little Help from My Friends. Es Joe Cocker. Vean ese video, está increíble en el concierto de Woodstock. Y bueno, ya van a decir, ya nos desviamos del libro de Rayuela. Pues eso es lo que genera Rayuela. Te manda a lugares que no esperabas. Te va a mandar a lugares que no esperas cuando lo estés leyendo, a razonamientos que no tenías planeados o no esperabas cuando tocas por primera vez la obra. Y esa es la riqueza. Esa es la riqueza de que cuando la terminas, todo ese bagaje que encontraste, todos esos lugares que presenciaste, y aparte toda esa técnica en el libro, pues es la innovación total, y es innegable la importancia en la literatura. Es una obra parte del boom latinoamericano, está dentro de ese periodo. Y también puse aquí 100 años de soledad, porque aquí hay una referencia que no le he escuchado comentar de muchas personas que ya han leído 100 años de soledad, pero hacen una referencia a Rocamadour, que es un pequeño personaje de Rayuela, que me gustaría que ustedes lo descubrieran, pero aquí hace un guiño a Rocamadour. Y entonces ya hablamos del orden, de cómo está, del idioma, de las referencias musicales. También se habla mucho de la metafísica que se puede conocer con la historia. En ese tema no me voy a meter. Me gustaría tocar más las innovaciones. Y incluso hay gente que ya lo usa como un juego, que si por ejemplo ve en la mañana, va a visitar algún lugar que le tenga que hacer de su trabajo y es el número 27, y luego se sube en el taxi que terminaba en 42, y luego llega a su casa que es el 16, y así va apuntando los números, y en esa forma va leyendo el libro, y se puede. También tiene congruencia, y eso es una locura. Entonces, ya llevamos 3 formas diferentes de leerlo: la clásica, la del tablero, y la que nosotros queramos, los brincos los saltos que nosotros queramos, las referencias a la música, la importancia de otros autores que le hacen guiños a Rayuela, y la importancia de que no fue un cuento célebre que dejó Cortázar, sino que aunque él dominaba el cuento, aunque él dominaba el cuento, él se sabía un creador de cuentos perfectos,
Era humilde, ¿eh? Él no decía eso. Él no decía, yo hago cuentos perfectos. Era siempre muy humilde en sus entrevistas. Siempre trataba de que no se le exaltara además, o que no se le exaltara. Pero no fue un cuento, fue una novela lo que dejó para hacer un parteaguas en la literatura del antes y un después. Y estamos a unos cuantos días de llegar al 28 de junio, al 60 aniversario de esta obra tan importante. Y es una celebración. Entonces es una buena oportunidad para que por fin se decidan a comprar este libro, lo lean, lo disfruten, viajen a todos esos lugares que los va a lanzar, a todas esas obras, a todos esos artistas, para que realmente conozcan la experiencia Rayuela. Esta es una experiencia. Entonces, Oliveira tenía a su novia, que es la que donde el mapa hace referencias de dónde estaban, qué sucedía, qué visitaban. Lucía, a la que le llaman la maga. Y hay una parte corta que me gustaría incluir en este video, donde le dice, le hace una petición y le dice, déjame ver cómo ven tus ojos. Porque ya he dicho que Oliveira era de la parte como del conocimiento, de la cultura. Y la maga Lucía era alguien muy sencilla, pero que transmitía las cosas de una manera simple, pero efectiva. Entonces, el mismo Oliveira le decía, pues quisiera ver cómo ven tus ojos. Es como si el conocimiento le está pidiendo la simplicidad, el secreto. Como si el barroco le está pidiendo al minimalismo, el secreto. Como si ese esfuerzo que se ha hecho por tener más y más conocimiento, llega un momento en que se reconoce que lo simple tal vez sea lo más adecuado para ser feliz, porque eso es algo que no dejaba a Oliveira ser feliz. En cambio, la maga Lucía pues era feliz con pequeños detalles, precisamente por la simplicidad. Entonces son muchos mensajes, también los mensajes incluso de la vida de Julio Cortázar. Pero bueno, ya sería alargar mucho este video. Quisiera cortarle aquí, pedirles que hagan comentarios adicionales, pedirles que le den un like al video y que celebremos juntos, aunque no se haya hecho esta vez tanto movimiento por esta celebración. No vamos a esperar hasta los 100 años para hacer una fiesta de celebración. Son los 60 años y vamos a celebrarlo. Bueno, espero sus likes, compártanlo, comenten y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.